buenas. El título del mensaje en esta mañana es una pregunta. ¿Por qué no le vio antes? Y para ello vamos a ir a Isaías, capítulo 6, verso 1. Dice así la palabra del Señor: en el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus extremidades henchían el templo. Voy a pedirle a nuestro hermano Alvarito que él nos guíe en oración por el mensaje. Padre, gracias por la oportunidad que nos sigue dando, Señor, de continuar este segundo estudio, Señor, para aprender más de ti. Rogamos, Señor, que uses a nuestro hermano Omar, Señor, para llevar tus palabras, Señor, y que a nosotros, Señor, nos pongas, Señor, en nuestros corazones el entendimiento y nos abra los oídos, Señor, para poder aprender tu palabra, retener lo que se va a enseñar hoy, Señor. Por eso te lo ruego, Señor, dándote la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le vio antes? Y para entender esta pregunta, quiero que vayan conmigo a Segunda de Crónicas. Capítulo 26. Dice así la palabra del Señor. Sí, capítulo 26 de Segunda de Crónicas. A partir del verso 1. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, el cual era de 16 años, y pusiéronle por rey en lugar de su padre Amasías. Este edificó a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Osías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jequelía de Jerusalén. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías hizo. Y estuvo en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que él buscó a Jehová, Dios le prosperó, porque salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Jet y el muro de Jacnia y el muro de Azoto, y edificó en Azoto y en Palestina ciudades, y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurzbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Osías, y su nombre fue divulgado hasta la entrada de Egipto, porque fue altamente poderoso. Edificó también Osías torres en Jerusalén, junto a la puerta del rincón, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Y en el desierto edificó torres, y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado. Y así en los valles como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Osías escuadrones de guerra, los cuales salían a la guerra en ejército según que estaban por lista, por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y por mano de Hananías, que eran de los príncipes del rey. Verso 13, y debajo de la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 hombres de guerra, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y he querido leer toda esta parte del pasaje para entender en el tiempo que estaba pasando todas estas cosas, y por qué yo titulé a mi sermón en esta mañana: ¿por qué no le vio antes? Y si volvemos a Isaías, dice: en el año que murió el rey Osías. Oyeron del rey, ¿verdad? En Segunda de Crónicas 26. Él reinó, empezó a los 16 años a reinar, era un niño, y estuvo reinando 52 años. Y dice: en el año que murió el rey Osías, vi al Señor
Y por eso yo me preguntaba, ¿por qué no le vio antes? Estamos hablando del profeta Isaías. En los tiempos de el profeta Isaías y precisamente de este rey Osías, Dios prosperó mucho al pueblo Israel. El pueblo estaba dividido. Antes había sido un desastre. Cada quien hacía lo que le daba la gana, dice la Biblia, en los tiempos de los jueces. Y el pueblo empezó a pedir por rey. Y vino Saúl, David, Salomón. Después se dividió el reino en dos partes, el norte y el sur. Y Judá, reinado por Osías, fue muy próspero en su tiempo. En esos tiempos edificó muchas cosas, como dice la Biblia, cavó cisternas, hizo pozos, torres. La carrera armamentista, como diríamos hoy en día, era un éxito. Eso de hecho lo pudiéramos traspolar en este tiempo ahora que tenemos telefonía celular, internet, carros modernos. Todo era un éxito. Mandan viajes al espacio. Hay muchas cosas que nos dan prosperidad en este gran país donde vivimos. Bueno, en aquel tiempo Osías había hecho mucho por el pueblo y vivían en abundancia. Pero se muere Osías después de haber reinado 52 años. Y Isaías, el profeta de su tiempo, dice, bueno, ¿y ahora qué? El trono está vacío. Quien va a venir es su hijo, sin experiencia ninguna. Y Isaías seguía mirando a Osías, que ya se había muerto. Él no estaba mirando a Dios. Él estaba mirando a Osías. ¿Qué iba a pasar ahora? Y entonces dice él mismo que en el año en que muere el rey Osías, entonces ve a Dios. Y me vuelvo a preguntar, ¿por qué no le vio antes? Bueno, no le vio antes porque seguía mirando a Osías. Pero mira qué curioso. ¿Cómo fue que Isaías vio a Dios? Y dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El trono en la tierra estaba vacío, pero Dios estaba en su trono alto y sublime. Muchas veces nos vemos a Dios y seguimos pensando en el hombre. Todavía la gente sigue teniendo fe en este comunista que está en la Casa Blanca, en Biden. O otros aspiran a que llegue Trump otra vez. Maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Dios sigue sentado en su alto trono y sublime. Pero la gente sigue sin ver a Dios. La gente sigue confiando en el hombre y esperando a ver qué va a pasar. Y si la gasolina va a subir o va a bajar. En los tiempos de Osías fue próspero en la carrera armamentista. Y cuando estaba Trump aquí, la carrera armamentista subió bastante. Y eso genera mucho dinero. En ese tiempo, de hecho, yo traje un librito por acá que es una reliquia histórica, que es de mi papá. Y se ve, esto es del 1950, el libro este. Y se ven las catapultas en aquel tiempo, creadas por Arquímedes. Y está más o menos data de los mismos tiempos. También se ve la explicación de, si alguien después lo quiere ojear, la explicación de Arquímedes, quién era, el tiempo que vivió, el más genial de los matemáticos y filósofos de la antigüedad. Porque dice también la Biblia que protegió la ciudad con grandes piedras.
en los mismos tiempos que fueron inventadas las catapultas. De lo muy interesante. ¿Cómo vio Isaías a Dios? Lo vio sentado en un trono alto y sublime. Y el primer mensaje, el primer punto de este mensaje en esta mañana es precisamente no solo si es que no has visto a Dios, por qué no lo has visto, sino cómo estás viendo a Dios. ¿Cómo ves tú a Dios? El trono estaba vacío. Se había muerto Usías después de haber reinado 52 años. El país era un éxito, total prosperidad. Pero un profeta como Isaías seguía pensando y confiando en el hombre, en el rey, en Usías. Hasta que entonces por fin ve a Dios. Y ve a Dios en un trono alto y sublime. Y dice la segunda parte del verso 1 en el capítulo 6 de Isaías: y sus extremidades henchían el templo. Mira tu Biblia ahora mismo. Si por casualidad la Biblia que tienes en tus manos dice falda, tienes un problema serio. No estás usando la Biblia correcta. Tu Biblia está corrupta. I'm sorry. No hay otra manera de decir eso. Eso no se puede disfrazar. Si tu Biblia dice falda, está mal. ¿Por qué está mal? Porque una falda... mi hermanita, venga acá, aparece aquí. Esto es una falda. Y esto es una extremidad. Una extremidad. Pata y mano. Ya puedes sentarte, mi hermano. Entonces, no es lo mismo extremidad que falda. Hay que ir a la universidad para aprender que falda y extremidad no es lo mismo. Entonces, yo soy el extremista. Todavía la gente me dice, pero para mí es lo mismo. Falda que extremidad. Ah, sí. Ok. No es falda, es extremidad. Todo esto de los reinos y de la abundancia y todas esas cosas, a mí me lleva a un detalle. El hombre muchas veces se cree que se la sabe todo. El hombre cree que él es suficiente sin Dios. Y el hombre cree que él puede hacer las cosas, incluso en la iglesia, en el culto a Dios, a su manera. Ustedes se acuerdan del otro estudio de la adoración a Dios, ¿no? Bueno, mira lo que pasó con este hombre. Mira lo que pasó con Usías. Un hombre que había sido tan prosperado por Dios, que había visto la mano de Dios en todo su reinado, que Dios le había dado grandes victorias. Y este hombre quiere entonces hacer a su manera, quiere adorar a Dios. Y va al templo y coge perfume y quiere ofrecerle el perfume que a él le gustaba, no a Dios, no el que Dios había mandado, no, el que él quería. Quiere ofrecérselo entonces a Dios. Y Dios había dicho que no. Dios había estipulado una manera de hacerlo. Tenían que hacer los levitas. Tenían que hacer la manera de que él lo había ordenado. Y Usías se hace gracioso y va y quiere ofrecerle perfume a Dios, del que él quiere. En cuanto tocó el perfume, la mano cogió lepra y le pasó a la frente y murió leproso, porque con Dios no se juega. No te creas que te lo sepas todo. Trata de ver a Dios. Tú puedes ver a Dios en muchas cosas. Así lo estaba viendo Isaías, en un trono alto, sublime. Sus extremidades cubrían el templo. Y dice que su tierra, que la tierra estaba llena de su gloria.
Dice en el verso 3. Dice, y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero Isaías no veía esa gloria. Dios decía que la tierra estaba llena de su gloria, pero Isaías no había visto eso. Él seguía viendo a Osías, pero Osías se murió. Y ahí comenzó a ver a Dios. Esto me remonta también a otros hombres en la historia de la Biblia que vieron a Dios o no habían visto a Dios todavía. Tuvieron que verlo de diferentes maneras. Y quiero que vayan conmigo a Daniel. Vamos a hablar un poquito de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 31. Dice, tú, oh rey, veías, y aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande, estaba en pie delante de ti, y su vista era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí el rey Nabucodonosor está viendo un sueño de una imagen fantástica, con esas características. Y entonces manda a llamar a Daniel para que le interprete el sueño. Y Daniel viene y le dice, mas en los días de esto, el verso 44, de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que eternamente no se corromperá. Y este reino no será dejado a otro pueblo, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, que no con manos desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto y a la plata y al oro, el Dios grande mostró al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Entonces el rey Nabucodonosor, esto para que ustedes vean cómo el hombre nunca entiende nada. Dios le está revelando el sueño a Nabucodonosor por medio de Daniel y le está diciendo lo que iba a pasar, Y mira esto, mira. Dice, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, humillóse a Daniel y mandó a que sacrificaran presentes y perfumes. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey magnificó a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por los príncipes de los gobernadores, sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel demandó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sidrac, Misac y Abednego, y Daniel a la puerta del rey. Capítulo 3. Hasta ahí todo va bien. Parece que el rey había entendido, se postró en tierra, adoró a Dios, al Dios de Daniel, y dijo, no, como este Dios no hay ninguno. Entonces mira lo que hizo entonces. El hombre no entiende nunca nada. El hombre, fíjate para que tú veas cómo es el hombre. Dios te da una bendición, y el hombre entonces va a una iglesia católica a adorar a una imagen. La gente que sale de Cuba, por mal, la mayoría de las veces,
van a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Y entonces se tiran ahí de rodillas y le hacen una promesa. Y le dicen, yo te prometo que voy a hacer esto y esto y esto y esto, porque si tú me dejas llegar a los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos un amigo que le hizo una promesa a la Virgen de Richard Triana, a la Virgen de la Caridad del Cobre, y que le iba a prender no sé cuántas velas cuando llegara aquí. Y vino aquí, eso fue de verdad, eso pasó de verdad. Y vino aquí, llegó aquí, puso una pata aquí en Miami, y fue a una iglesia católica ahí en Miami. Y empezó a prender velas, aprovechó que el cura no estaba, y le metió candela a la iglesia. Para que tú lo sepas. Si yo te digo a ti que... Entonces mira lo que hizo Nabucodonosor. Hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, levantóse en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a juntar a los grandes, los asistentes, mandó a llamar a todo el mundo, porque había que adorar a la imagen. Y si no la adoraba, te iban a meter en un horno ardiente. Y mandó a calentar el horno ardiente a todo lo que había. Y vinieron entonces unos chisposos, chivaticos, no sé cómo decirle, pero realmente eran enviados de Satanás. Porque siempre tú tienes a alguien que está tratando de ver qué tú estás haciendo, para después entonces echarte para adelante. Como dicen los gringos, throw under the bus, ¿no? Así dicen. Te tiran adelante la guagua. Y así hace Satanás. Así mismo hace Satanás. Y entonces mandaron a decir, bueno, mira, oh rey, tú hiciste esta grande estatua que te debe haber costado no sé cuántos millones de dólares. Y tú ordenaste, era un mandato, de que había que arrodillarse ante ella. Y ahora está muy de moda el que hay que casar a hombre con hombre y mujeres con mujeres. Ya la iglesia en California lo están haciendo. No es mentira, es de verdad. Y eso viene, que nos van a mandar entonces a casar el par de pajarones aquí. Y a mí me llevarán preso, y a ti me imagino que iban a igual. La Convención Bautista de Cuba Oriental en Cuba hizo un memo, una carta así de este tamaño, porque también en Cuba está la gracia esa. Y entonces en Santiago de Cuba vinieron 2 homosexuales a tratar de casarse en la primera iglesia bautista de Santiago. Y entonces el director de la convención redactó un documento de que ellos no iban a transar en eso, que pudieran hacer lo que ellos entendían como gobierno al fin, pero que no iban a hacer eso. Y I'm proud of my people. ¿Sí? Entonces, sí, pero eso yo sé que va a la larga o a la corta, porque ese movimiento está muy fuerte ahora. Era lo mismo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Y era lo mismo que pasaba cuando no querían coger a las hijas de Lot. Oye, y después, las hijas de Lot tuvo que dársela porque querían a los ángeles. Eso no es nuevo, eso viene desde la Biblia. Y entonces echan para adelante a Sidrac, Mesach y a Abednego y lo traen ante el rey. Y el rey, y entonces, mira, quiero leérselo porque esto está un poquito de agua que tengo mucho así. Mira la respuesta de estos 3 hombres. He aquí, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero oye esto ahora, fíjate qué clase de seguridad tenían esta gente. Mira cómo sigue la cosa. Y si no, sepa, no importa, me da igual, sepa, oh rey, que tu Dios en minúscula, hay mucha gente que ponen y testean y ponen a Dios con minúscula.
Y cada vez que a mí me ponen un Dios con minúscula o una Biblia con minúscula, yo no creo en un Dios con minúscula. El Dios mío es el mismo de esta gente. No adoraremos, y la estatua que tú levantaste no honraremos. Mira cómo termina la historia. Luego los metieron para el lago, para el horno hirviendo. Me imagino que eso es así como el infierno, porque fíjate que hasta la gente que echaron a los 3 hombres de Dios se quemaron. Fíjate si eso estaba caliente. Hay una cosa que vimos el otro día en el televisor que es precisamente esto. No sé si está en YouTube o en Netflix o algo de eso, pero es Nabucodonosor y metiéndolo en el lago. Y estaba lo más interesante. Y respondió y dijo, este es ya Nabucodonosor cuando se da cuenta que nada pasa y que en vez de ver 3 que había echado él, habían 4. Dice, y respondió, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasan en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Qué bonito es Dios. Así tuvo que ver Nabucodonosor. Un cuarto varón semejante al Hijo de Dios. Le revelaron el sueño. Le dijeron lo que iba a pasar con su reinado. Puso a Daniel sobre todo gobernador del reino. Y aún así, lo que hace es poner una estatua para que adoren la estatua obligado. Así es el hambre hoy en día. El hombre no quiere ver a Dios. Dios no estaba en la estatua. Dios no estaba en la caída del reino. Dios no estaba ni siquiera en Daniel. Hubo otro hombre en la Biblia, el cual también estaba pensando en el pasado. Y mira conmigo Josué. Capítulo 1, verso 1 dice, y aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, fíjate, si tu Biblia ahí donde dice ministro, dice siervo, tienes también otro problema. Porque un primer ministro y un siervo son 2 cosas totalmente diferentes. Todas las nuevas versiones cogen la palabra ministro y la cambian y ponen siervo. Josué estaba llorando Moisés todavía. Moisés había muerto ya y él estaba al frente del pueblo y no sabía qué iba a hacer. Él seguía esperando por Moisés. Y Dios tiene que decirle, tiene que hablarle y decirle, Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mira conmigo 1 Samuel. Primera Samuel 16.
Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndole yo desechado que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, y enviarte he a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he proveído de rey. Mira, mi hermano, olvídate de Osías. Osías se murió. Sí, reinó 52 años. Hizo lo recto ante los ojos de Dios hasta última hora que cometió un big mistake, grave error. Olvídate de Nabucodonosor y la estatua y de los reinos de este mundo y del presidente que hay en la Casa Blanca. Amén. Olvídate de Moisés. Ya Moisés se murió. Ahora cruza el Jordán. Amén. Y olvídate de Saúl. Ya Dios lo había desechado. No llores a Saúl, Samuel. Ya yo lo deseché. Coge el cuerno, llénalo de aceite y vete a hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. Muchas veces Dios nos está mandando a hacer otras cosas y seguimos aferrados a lo que queremos. Amén. Que queremos seguir ofreciendo perfumes raros a Dios. Yeah, that's right. Tú sabes, por qué Dios no se lo había revelado antes a Isaías, a un profeta como Isaías. Sus ojos estaban puestos en un rey. Los ojos de la nación de Israel estaban puestos en un rey. Pero no se acordaban del Dios de Osías, del Dios que los había prosperado. No era Osías, era el Dios de Osías. Él estaba resplandeciendo en su santo y sublime trono. Sus extremidades cubrían el templo y su gloria llenaba toda la tierra. Esa era la visión que tenía Isaías. Pero no era lo que estaba pasando. La primera frase del texto dice: y en el año que murió Osías, vi yo a Dios. ¿Cómo estás viendo tú a Dios hoy, mi hermano? Dios quiere que tú olvides lo que está muerto. Que no llores más por lo que ya pasó. Él necesita que tú despiertes y que comiences a ver a Dios ahora. Y si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Dios y no tienes a Cristo en tu corazón y no has aceptado nunca a Cristo en tu corazón, yo te pido que mires atrás ese cuadro que es real y que te preguntes dónde pasarás la eternidad. Ayer estábamos nosotros predicando en las calles. Fuimos allí a la 49 al Home Depot que hay ahí, que hay 1 millón de carros en una pila de parqueo y una pila de gente entrando y saliendo y se reparten tratados por rastra, sin contar que la gente tiene que parar obligado en esa luz y los carteles que nosotros tenemos son así y las letras son de este tamaño y tienen que leerlo obligado, quieran o no quieran. Porque de todas maneras, si tú te paras en la luz y hay un sign ahí, tú lo vas a leer. Amen. Y después a ese mismo no le va, cuando Dios él le va a tratar de decir: no, pero a mí nadie me dijo nunca nada. Pero tú estabas en la luz de la 49 y tú leíste que tú tienes que nacer de nuevo. ¿Sí? Y había una gente, no estábamos nosotros nada más predicando, gloria a Dios por eso. Habían otro grupito de una iglesia que me parece que es pentecostal, pero no estoy seguro. Y estaban repartiendo estos flash y dice: está bueno, dice, perdiste el camino, Jesús es la respuesta. Y tiene razón. Hay mucha gente que ha perdido el camino. Si tú estás aquí en esta mañana y tú has perdido el camino, Jesucristo es la respuesta.
Y tú puedes comenzar a ver a Dios ahora mismo, si tú quieres. Pero tienes que entregar tu corazón a Él. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si en esta mañana Dios te ha hablado, si Dios ha tocado tu corazón y tú quieres comenzar a ver a Dios, si tú has perdido el camino y Jesucristo es la respuesta, antes de irte en esta mañana, habla con uno de nosotros para llevarte el plan de salvación. Que Dios te bendiga en esta mañana, Pastor Roberto.